Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mis hermanos queridos, vamos a continuar entonces con este estudio que hemos llamado Guerra Espiritual, un fraude moderno. Amigos, para aquellos que por primera vez están viendo estos videos, les invito a que ingresen a la página de Castillo Fuerte y puedan estar chequeando los videos anteriores a este. De esa manera van a poder comprender mejor qué es lo que estamos hablando. En el video anterior, en el segundo video que hemos hecho en cuanto a este tema, comenzábamos nosotros a tocar algunas frases de estos personajes que hemos denominado que son los pioneros de la famosa guerra espiritual, ¿no? Hermano querido, el título lo dice todo. Esto es un fraude y es un fraude moderno. No es como ellos pretenden hacernos creer de que esto ya viene de la iglesia primitiva, de que esto solían practicar constantemente los discípulos de Cristo, los apóstoles por supuesto, y por supuesto aquellos que era la iglesia primitiva. Mis hermanos, cuando comenzamos nosotros a analizar bíblicamente, históricamente, lo que la iglesia primitiva solía practicar como algo bíblico en aquellos tiempos, no encontramos la guerra espiritual tal cual como la están haciendo en estas pseudos iglesias, con estos pseudos pastores, profetas, que hay que ser sincero, mi hermano querido. Estos simplemente son siervos del mismísimo Satanás. Hermano querido, permítame leerle un versículo para dar comienzo a este estudio bíblico de este día, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciar el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y de esto muchas veces los mismos falsos maestros, estos que dicen practicar la guerra espiritual, se agarran, ¿no? Cuando ellos leen poder de Dios, como lo dice acá, ellos rápidamente amalgaman la palabra poder de Dios con estos poderes sobrenaturales que dicen tener ellos para poder hacer lo que es la guerra espiritual. Hermanos queridos, eso no es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, ya que esa sabiduría con la que él se presentaba el evangelio es lo que habla ya en Romanos capítulo 1 y el versículo 16, donde bien clarito dice que el evangelio es el poder de Dios. Dios nos da un poder, sí. Ese poder viene a través del Espíritu Santo, sí. Pero ese poder es para la predicación del evangelio, no para supuestamente hacer estas famosas y fraudulentas guerras espirituales. Pero aparte de esto, él dice que no usa palabras de humana sabiduría. Y recuerden, hermano, que nosotros habíamos leído una frase que decía lo siguiente, permítanme recordarle, decía: ten cuidado cuando la retórica se convierte en sustituta de la sustancia. ¿Qué quería decir esto? Que lamentablemente estos personajes que hacen la guerra espiritual, que traen todas las herejías a aquellos que lamentablemente están metidos en estas pseudo iglesias, ellos utilizan muy bien el discurso humano,
los recursos humanos. No digo que está mal estudiar cosas como la homilética o cómo poder pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Yo no digo que está mal eso, sino que digo que emplean todas estas herramientas de la retórica justamente para envolver, para engatusar a todos aquellos que lamentablemente no están estudiando la Biblia. Por eso usan frases totalmente humanas, ¿no? De humana sabiduría. Ellos pretenden con esas frases de humana sabiduría reemplazar lo que son los textos bíblicos. Hermanos queridos, dijimos que estos personajes tienen una parcial o total aborrecimiento a la palabra escrita de Dios. Por más que nosotros le presentemos argumentos bíblicos, ellos van a rechazar y se van a agarrar haciendo totalmente una eisegesis de muchos versículos para justificar sus herejías. Y usan, por supuesto, una muy buena retórica para sustituir o reemplazar lo que son los textos bíblicos. Vimos, para recordar un poquito, y ustedes pueden entrar al video a chequear, vimos nosotros que uno de los pioneros de la guerra espiritual fue un tal Wolfram Margy. Este Wolfram Margy es un personaje célebre, lo vamos a poner así, un célebre engañador, que dio, como quien diría, un puntapié a todo lo que es este movimiento carismático de la guerra espiritual. Y él dijo lo siguiente, ¿no? En el cielo hace lo que nosotros hagamos, ordenemos o logremos por medio del combate divino y no viceversa. Tremendo, acá vemos nosotros la herejía, la rebeldía que está enseñando. Y esto, bajo estas frases que dijo este Wolfram Margy y otros, es justamente que fundamentan toda la falsa doctrina de la guerra espiritual. Por eso ellos piensan que tienen el poder, que ellos pueden acá gobernar y estar por encima de las huestes espirituales de maldad. Continuaba Wolfram Margy diciendo: la decisión voluntaria la tomamos primero nosotros en la tierra y el cielo nos sigue después. Mire usted si no es atrevido Satanás, ¿no? O sea que Margy decía lo siguiente: nosotros tenemos el control aquí en la tierra como en el cielo. Y lo que hagamos nosotros acá en la tierra mediante el combate divino, o sea, la guerra espiritual, el cielo se va a mover. Es totalmente algo blasfemo. Esto solamente puede venir de lo que es las tinieblas, solamente desde ese lugar. Esta frase lleva únicamente a la persona a rebelarse contra la santa voluntad de Dios. Hermanos queridos, leímos Lucas 11:2, donde decía: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo y como en la tierra. Todo lo contrario que dicen esto falso de la guerra espiritual. Hermano querido, no todo lo que brilla es oro. Hay que saber, hermanos, que entre nosotros, los llamados cristianos, están infiltrados muchos que no son hijos de Dios. Recuerde lo que leímos en el primer video, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde dicen: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres características de la iglesia apóstata, ¿no? Y son las tres características fundamentales que tienen estas iglesias carismáticas y pentecostales. Hermano querido, no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente, el ser humano tiene la tendencia de querer solo oír frases agradables y que estén cargadas de buenas intenciones. Todo eso lamentablemente ama el ser humano. El congregante actual, lamentablemente muchos de ellos no están recibiendo la palabra de Dios. Cuando uno le demuestra con los textos bíblicos que lo que está practicando es totalmente herético, es totalmente antibíblico, se cierran pensando que porque yo he sentido, porque yo he tenido esta experiencia personal, porque yo la he vivido, yo he visto o he oído, entonces es real. Aunque la Biblia me diga lo contrario. Hermano querido,
muchos de estos pseudo cristianos solamente están alimentándose de estos halagos, de frases motivacionales, de palabras, entre comillas, buenas, cargada únicamente de subjetivismo y que agrada a la carne. Hermano, hay algo, y yo quiero que usted se grabe esto en su cabeza. Hay algo que es bien sabido. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo no le agrada a la carne. Jamás, jamás agrada a la carne el verdadero evangelio de Jesucristo. Mas sí agrada a aquellos que son hijos de Dios. A ellos sí agrada. Ahí está la gran diferencia. Hoy presentamos estos textos bíblicos, estas frases que estamos analizando de estos célebres personajes heréticos que salieron en la década del 80, ¿no? Ya vamos a avanzar más y más en el estudio y vamos a hacer una historia desde cuándo comenzaron a gestarse todo esto de la guerra espiritual. Charles Peter Wagner, se le podría decir que es el padre iniciador, fundador de la guerra espiritual de la década de los 80, 90 aproximadamente. Hermano querido, vuelvo a repetir, esto es una herejía moderna. Charles Peter Wagner dijo lo siguiente: al entrar la década de los 90, siento yo y otros dirigentes cristianos conmigo, la palabra cristiano entre comillas, conmigo, que el Espíritu Santo nos está diciendo: preparaos para la guerra. Esta década posiblemente verá la guerra espiritual más intensa de los últimos tiempos. Ahí está. Y esto, por supuesto, agrada mucho, ¿no? Ser partícipe supuestamente de la obra de Dios, con solamente decir, bueno, vamos a ir al combate divino, vamos a ir a esta guerra espiritual. Tenemos un llamado, en este caso de Charles Peter Wagner. Sobre esto se han desprendido también muchas enseñanzas, ¿no? Pero preste atención a esta frase: siento yo y otros dirigentes. El sentimiento, el sentir, el oír, todo lo que sea en este caso palpable es justamente lo que ellos dan mucha más, más importancia que la palabra escrita de Dios. Por eso, hermano querido, allá en Judas vemos nosotros que él mismo dice que estos son los sensuales, aquellos que causan división. ¿Por qué sensuales? Porque justamente son manejados por los sentimientos. Hermano querido, Tesalonicense capítulo 2, el versículo 2 dice lo siguiente: que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor esté cerca. La orden del Espíritu Santo, hermano querido, es que usted se tiene que mantener firme, no en los pensamientos propios, sino que en los pensamientos de Cristo. El cristiano debe de tener los pensamientos y la mente del Señor. Hermanos queridos, esto es sencillo. La palabra de Dios es contundente y es clara. Aquellos que no la quieran recibir van a seguir siempre usando este tipo de frases motivacionales como la que estamos leyendo para promover sus herejías. Mis hermanos queridos, vamos a continuar más adelante. Por ahora yo realmente espero en el Señor que esto quede claro. Realmente es el anhelo de Castillo Fuerte que aquellos que están practicando este tipo de herejía en las pseudos iglesias carismáticas, pentecostales y otras, no apostólicas, proféticas, unicitarias, etcétera, etcétera, hermanos queridos, salgan de esos lugares. Salgan de esos lugares porque ustedes no están haciendo la obra de Dios, sino que están haciendo la obra misma de Satanás. Hermanos, que el Señor les bendiga.